Muy buenos días. En esta oportunidad, en esta cápsula audiovisual número uno, nos vamos a referir a eh, la investigación y la evaluación para contextos educativos y curriculares. En principio, el objetivo es mostrar una serie de consideraciones a la hora de abordar la construcción de una investigación en el marco de una investigación solicitada por las instituciones educativas o bien directamente una investigación que aborde las inquietudes personales del investigador o bien que se ajuste a la construcción de un proceso de titulación. Los cinco componentes o los cinco elementos de la presentación de esta oportunidad corresponden a lo que están observando en la pantalla y son algunos aspectos centrales que considero que son importantes de recordar, ¿no es cierto? Porque la mayoría de ustedes ha visto esto eh, desde distintos ángulos y en sus seguramente formaciones iniciales. Pero hay cinco aspectos que me gustaría insistir en ellos por la relevancia que tienen para el conjunto del diseño de las investigaciones en educación, las investigaciones para contextos curriculares. Entonces, voy a iniciar con el primer tema, y el primer tema necesita también, al mismo tiempo como tema, una introducción, y quiero decir que la investigación educativa, las evaluaciones, que son parte de entonces las investigaciones educativas propiamente tal, y cualquier tipo de estudio que nosotros hacemos en contextos educacionales, se ajustan eh, sincrónicamente y en todo sentido con el método científico. Esto va más allá de la disciplina en la que nosotros nos desempeñamos, es decir, podríamos provenir de la psicología social, de la sociología, o de la educación, de la pedagogía, o bien de disciplinas científicas. Y en todos esos casos, siempre lo que está detrás es el método científico. Método que nosotros en general hay debate al respecto de cómo denominarlo, pero que en principio hay un acuerdo tácito de denominarlo método hipotético deductivo. Y es por eso entonces, seguramente lo han visto en sus cursos de epistemología o de filosofía de la ciencia, que este método hipotético deductivo puede ser también, dependiendo de la teoría que está atrás, llamado de otra forma. Pero la idea es que yo tengo una dificultad, tengo una hipótesis, y lo que genero finalmente es una explicación provisoria que contribuye al círculo virtuoso del desarrollo de la ciencia, y entonces lo que yo tengo son unas conclusiones que pueden servir, ¿no es cierto?, como insumos para una nueva pregunta, una nueva pregunta de investigación. En ese sentido, les pido también que consideren a la hora de redactar sus conclusiones dentro de una investigación, también mostrar cuáles son aquellos elementos que pueden constituir temas de investigación para futuras investigaciones o evaluaciones educacionales. Eh, Si entonces indicamos que esto se ajusta a este método científico, entonces hay tres elementos que, hay algunos autores que hablan de cuatro, pero en general son tres cosas, desde mi perspectiva, lo que uno hace cuando elabora un problema investigativo o cuando se le solicita evaluar algún aspecto del quehacer educacional. Independientemente, ¿no es cierto?, del tema, si yo quiero evaluar prácticas de los sujetos que están implementando el currículum, o bien quiero evaluar algunos aspectos de la gestión del currículum, por ejemplo. Entonces, esta primera fase o este primer momento, que es en general el más denso, el más complejo, el que nos demanda más trabajo como investigadores, es el planteamiento del problema educativo o la identificación de
ese nudo crítico o esa ausencia de conocimiento. Entonces ahí uno dice que hay una brecha de conocimiento que yo quiero investigar, y en general también se utiliza para eh, considerar el desempeño, ¿no es cierto? Y entonces cuando estamos mirando el desempeño de ciertas áreas, de ciertos actores, yo voy a decir que es una investigación evaluativa propiamente tal. Bien, este planteamiento del problema en general corresponde más o menos entre el 60 y el 70% del trabajo de un investigador. Ver qué es lo que yo voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, qué es lo que quiero investigar, cuáles son las decisiones que voy a tomar, cuáles son los objetivos. Entonces, esa construcción es demorosa, es la que incluye también un levantamiento de la información para saber cuál es el estado del arte de ese tema que yo quiero evaluar. Entonces, es un trabajo de diseño, es un trabajo de decisiones, y entonces nos tensiona como investigadores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Que pocas veces el investigador tiene la posibilidad de participar en estos tres momentos de la evaluación o de la investigación educacional. Porque muchas veces ustedes van a ver que tanto el problema, los antecedentes o el marco teórico y los objetivos son propuestos por una institución, por el Ministerio de Educación, por las secretarías regionales de educación. En general van a encontrar que o en la prensa o hay llamados a concursos públicos y también privados, donde toda esta primera parte viene definida por la institución que tiene la necesidad de evaluar algo o que bien tiene la necesidad de investigar algún tema educacional. Entonces, pocas veces, por ejemplo, una de esas veces es cuando yo estoy construyendo mi tesis de grado, mi tesis para sacar mi licenciatura, mi máster o el doctorado, es cuando uno está libre de determinar cuál es este planteamiento del problema educativo que yo quiero investigar o evaluar. Generalmente, en la vía laboral, esto va a venir señalado por el rector, el director del establecimiento educacional, que necesita que ustedes le colaboren con esta evaluación, con esta investigación. Y entonces ahí define para qué, cómo, etcétera. Y en algunos casos incluso les indican, y estos son los instrumentos que yo les pido que utilicen para levantar la información. Entonces, si bien es la parte más grande, la que nos concentra esta toma de decisiones, donde se define eh, prácticamente el éxito del cumplimiento del objetivo y el éxito de la investigación, en general viene puesto desde afuera, salvo en estas excepciones que le acabo de mencionar. El segundo paso que tiene la investigación científica, independientemente si yo soy un ortodoncista o vengo de las ciencias naturales, de la química, de la ingeniería, etc., estos tres pasos los van a encontrar en todos los libros de metodología y los van a encontrar también en todos los instructivos que emiten las universidades para estos proyectos de titulación en general. Si la disciplina que ustedes están cursando no pide necesariamente este tipo de trabajo, quiere decir que o son diplomados o son algunos talleres que no necesariamente, en los que no necesariamente ustedes tienen que demostrar que conocen el método científico. Bueno, este segundo elemento es lo que se denomina, dependiendo también de la epistemología, de dónde se sitúa la universidad y el equipo de docentes en los que ustedes han realizado su formación inicial o su formación de posgrado. Hay algunas universidades y hay algunos investigadores que se refieren a esta segunda etapa como el proceso de recolección de información, y hay algunos centros educativos y algunos académicos investigadores que le dominan la producción de información o la producción de datos. Hay una sutileza entre recoger la información y otra es producir la información.
Se fija que en la producción el investigador está involucrado en el levantamiento de datos. En cambio, la lógica de la recolección de información, cuando yo apelo a esa denominación, me pongo en el lugar de una ciencia más clásica, de una ciencia más que se distancia del sujeto, o sea, que distancia al sujeto del objeto, y entonces uno va a recoger la información desde una perspectiva o recolectar la información desde una perspectiva más objetiva. Más objetiva, ¿en qué sentido? En que filosóficamente uno entiende que la realidad es independiente del sujeto y por lo tanto uno la verdad la tiene que ir a recoger y sería objetiva, ¿sí? Estoy hablando del extremo de esta noción de recolección de información. Y en la producción de información sería como cierta epistemología que le llaman, que actualmente las conocemos como estas epistemologías del sur, como por ejemplo la epistemología o la mirada investigativa de el pedagogo brasilero Paulo Freire. Paulo Freire lo que dice es que tanto el docente, el investigador, como el estudiante o el sujeto de la investigación o de la evaluación participan aunque no quieran de eso. Participo con mis juicios de valores. Entonces, esta epistemología del sur, Paulo Freire, estaría más bien por denominar a esta segunda etapa como producción de datos. Es importante que consideren esto, porque hay algunos investigadores que tienen una perspectiva más crítica respecto del proceso de investigación. Pero bueno, luego de plantear el problema de investigación, tenemos esta segunda etapa que consiste en la recolección o producción de datos, ¿sí? Es muy importante entonces que esto ocurra, que este planteamiento de investigación ocurre antes de la recolección o producción de datos. Es frecuente, sí, encontrar investigadores que dicen, mira, yo levanté información, yo ya tengo una entrevista realizada, yo ya tengo una encuesta aplicada a 500, a 400 estudiantes y quiero transformar esto en una investigación. Es un trabajo que se puede hacer, pero que tienen que ustedes considerar que tienen que mirar esta recolección de datos que ya se hizo, que es, por lo tanto información secundaria, no fue levantada de primera fuente, o a lo mejor fue levantada es de primera fuente, pero en el contexto de una investigación que no tiene problema, que no tiene objetivo. Entonces hay que volver atrás y a veces tiende a ser más difícil poder hacer eso. El tercer elemento, y con esto cierra entonces, aquí tenemos una mirada simple de lo que es la investigación científica, consiste en la entrega de los resultados, la redacción del informe final. Estos tres elementos que les muestro acá en la pantalla son los que están en todos los índices de los libros de investigación. Uno de los más populares en América Latina, el que escribieron este grupo seguramente está en su bibliografía, y de lo contrario yo les voy a enviar un enlace también para que puedan descargar las versiones liberadas de las ediciones más antiguas, que en realidad no son las nuevas, tienen ciertos debates, pero en el fondo es la misma lógica. Van a encontrar muchos elementos de estos índices de los libros de metodología, de Hernández, Fernández y Sampieri, y entonces en ese libro, la metodología de la investigación, entonces, o en cualquier otro libro también, van a encontrar que muchos elementos del índice corresponden al planteamiento de información, otras recomendaciones para levantar la información, para recoger o producir los datos, y por último para entregar, y aquí sí voy a colocar la producción de resultados, porque las conclusiones en realidad las redacta uno y uno las produce, ¿no es cierto?, es su perspectiva. Ahora, estos tres elementos que les estoy mostrando acá son los que se constituyen en esta fase que generalmente nos piden a la hora de investigar y que uno debiese respetar, ¿sí? Independientemente si está dentro de un enfoque cualitativo o cuantitativo. Uno tiene que ver con la concepción de este tema, de la investigación o de la evaluación educacional, luego formalizar ese tema, ya tengo la idea, y luego lo tengo que formalizar,
y dentro de este planteamiento del tema lo que se espera es un texto que diga, mira, este es el problema, dicho de manera textual, lo que yo, o la carencia de información que existe, problema o carencia, problema o gap, problema o brecha, ¿no es cierto? Lo redacto en un párrafo y posteriormente dentro de este planteamiento problema se suele recomendar ahora en nuestra época contemporánea, redactar unas preguntas de investigación, unos objetivos de investigación dentro de este planteamiento del problema. También se suele pedir la justificación de la investigación, cuál es la relevancia que tiene, etc. Eso está dentro de esta sección. Luego de esta primera fase que correspondía al planteamiento general del problema, ¿no es cierto? Pues al lado derecho de la pantalla les puse fase 1, fase 2, fase 3. Está la elaboración de este marco teórico y o marco conceptual. Es decir, cuál es la teoría que está detrás, desde que si es de una teoría más económica, una teoría más social, y de qué teoría social o de qué teoría económica yo quiero levantar mi evaluación. Hay evaluaciones educativas que tienen un marco teórico que viene dado por la economía, son por la disciplina amplia de la economía, y entonces uno debería decir, mira, yo estoy mirando este tema desde esta perspectiva, y estos son los conceptos y estas son las definiciones que yo voy a incluir en este marco teórico o conceptual. Una vez que está hecho eso, entonces voy a redactar la hipótesis dentro de este mismo marco teórico y definir el tipo de investigación. Tipos de investigación que puede estar antes o a la par con la definición del problema de investigación. El tipo de investigación, en realidad hay varias formas de clasificarlo, y aquí es donde uno dice, mira, va a ser una investigación evaluativa y que al mismo tiempo, junto con ser una evaluación, una investigación evaluativa, va a ser descriptiva, es decir, el nivel de profundidad que tiene esta investigación va a ser de describir el fenómeno. Todavía no vamos a explicar. Es una de las primeras etapas, entonces, de la investigación educacional. Y la hipótesis, obviamente, uno tiene supuestos. Uno tiene supuestos antes de la elaboración del marco teórico respecto a este problema. Entonces, lo que uno debería tensionar, esa vigilancia que uno tiene que tener respecto de uno mismo, la vigilancia epistemológica, consiste en que estas hipótesis o estas hipótesis que fueron previas a la elaboración del marco teórico y que están dentro están en mi cabeza al momento que yo elaboro el diseño, entonces que las pueda establecer, si es que cambiaron, lo más probable es que cuando uno termina un marco teórico, lo que creía anteriormente de iniciar la lectura respecto de cuáles eran las soluciones, estas explicaciones que uno tiene, se empiezan de alguna forma a cambiar, a ajustar o se reemplazan completamente. Entonces lo que uno creía al comienzo, una vez que lee y hace este levantamiento del arte, ¿no es cierto?, de lo que hay, de lo que se ha hecho investigaciones similares, se da cuenta que lo que uno quería, lo que uno creía como hipótesis inicial, en realidad o ya fueron respondidas o carecen de justificación para poder hacerlo en este momento. Entonces, solo y después de determinar cuál es el marco, o sea, o iniciar la lectura y definir un marco teórico, explicitarle al lector desde qué perspectiva, cómo va a definir los conceptos que están involucrados en su tema, qué es lo que vamos a entender por cada una de esas nociones más generales de su tema de investigación, de su problema de investigación, o que están involucrados en los objetivos. Entonces yo puedo establecer esta hipótesis, establecer hipótesis que se ajustan y que se tienen que ajustar entonces a mi proyecto de investigación. Y sobre todo orientar el levantamiento de datos. Yo tengo que considerar la hipótesis en la misma categoría que los objetivos y las preguntas de investigación, porque esas son las que conducen, entonces las que guían mi trabajo posterior de esta evaluación educativa. Seleccionar el diseño de la investigación propiamente tal, si va a ser un diseño, por ejemplo, experimental,
o no experimental, esas son partes de las decisiones que uno ya está elaborando, que están en la frontera entre la fase 1, que es el planteamiento del problema general, o bien la fase 2, que es el levantamiento de datos. Y ahí hay un tema de frontera, ¿no es cierto? Voy a hacer un experimento para evaluar algo, o bien voy a mirar la realidad tal cual como es, entre comillas, la realidad, ¿no es cierto?, al momento en que yo llego a evaluar esta dimensión del, 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 del proceso evaluativo. Lo segundo, dentro de esto, que también está en la frontera entre el problema y el levantamiento, es indicar cuáles son los criterios para la construcción de la muestra y cuáles son, lo mínimo, el tamaño de la muestra, según, entonces, según el instrumento o la tecnología que yo voy a utilizar para levantar la información. Entonces, para esta segunda fase, desde mi perspectiva, voy a decir que es el diseño, si voy a tener grupos de controles en un diseño experimental o no voy a tener grupos de controles. Eso depende entonces de decisiones que toma uno. Recuerden que la metodología en general, o este camino que le estamos mostrando aquí desde la fase 1 a la fase 2, son decisiones del investigador. La metodología está al servicio de la idea de investigación. Entonces ustedes pueden ir ajustando esto en función de tener el mejor trabajo para su investigación o de su evaluación en curso. No hay caminos únicos. En general, uno tiende a decir que la investigación educativa es o se ajusta a un diseño más bien artesanal, de artesanía. Ninguna investigación es igual, aunque se repita en Argentina o la repitan en México. En general, la investigación, teniendo esto mismo, si lo hacen otras personas, indudablemente va a cambiar por esas micro decisiones que uno va tomando en esta construcción artesana. Ningún cinturón, ningún par de zapatos son idénticos cuando son artesanales y no industriales. Entonces, la lógica acá es que la investigación evaluativa también tiene que apelar, o sea, también tiene que estar libre de algunas ataduras que a veces marcos teóricos más estrictos respecto a la metodología le cortan las alas a la investigación o a la evaluación educacional. Entonces ahí ustedes consideren que dependiendo de lo que quieran, ustedes son los que toman decisiones. Hay muchos paradigmas en disputa respecto de cuáles son las mejores etapas, las mejores decisiones, pero son paradigmas en disputa. Hay una discusión que seguramente no va a terminar dentro de la comunidad de los metodólogos. Bien, pero tenemos que al menos decir cuál es el instrumento que nosotros vamos, o los instrumentos que responden a nuestra hipótesis, a nuestro objetivo. Y por último, entonces, se recoge o se levanta la información, se analizan los datos y eso es lo que genera como conclusión este nuevo conocimiento y una nueva idea de investigación. Esto mismo es el método hipotético deductivo que seguramente ustedes lo han visto no solo ahora en esta formación, sino que lo han visto también al momento de elaborar su licenciatura de grado. Respecto de los tipos de investigación, entonces, cerrado este primer contexto, vamos a decir que ustedes tienen que determinar también si están haciendo, que es muy importante, una investigación evaluativa pura o una investigación que busca evaluar ciertos elementos y proponer otros. Entonces aquí es bien importante que ustedes, cuando diseñan su proyecto de doctorado, consideren si es una investigación o bien quieren construir otra cosa. Si quieren construir algo, si quieren proponer un diseño, si quieren que esta evaluación o que esta investigación termine en recomendaciones, en cursos de perfeccionamiento para los equipos de docentes, de profesores, entonces estamos hablando de una investigación y al mismo tiempo desarrollo, en lo que se conoce como investigación pura, que no tiene un fin práctico podría
posteriormente esos hallazgos convertirse en elementos, en insumos para que en un futuro próximo o largo uno pueda construir cosas. Pero en cambio la investigación y desarrollo, este I más D, significa que es en el mismo ejercicio yo voy a investigar, yo voy a evaluar algo y voy a desarrollar una cosa. Hay distintos criterios para clasificar las investigaciones, si son evaluativas, si no son evaluativas, etcétera, pero esto tienen que considerarlo porque es muy importante que si ustedes van a desarrollar algo, van a proponer algo, tienen que tener un objetivo específico o dentro del objetivo general también, incluir que ustedes, junto con realizar la investigación evaluativa o la investigación educacional en general, van a desarrollar algo, van a elaborar procedimiento, una nueva estrategia para gestionar algo, ¿sí? Porque de lo contrario no es solo una investigación, sino que es una investigación que tiene la producción de otro elemento. Otra forma de clasificar entonces los tipos de investigaciones es por el nivel de profundidad, y este nivel de profundidad tiene que ver también no solo con el conocimiento que se tiene del tema. Aquí es bien importante que cuando ustedes digan que están con una investigación de tipo exploratoria, porque en términos de la profundidad del conocimiento se sabe poco de eso, ustedes tienen que mirar que efectivamente respecto de quizás de su comunidad educativa en particular, de esta localidad en general no hay estudios, pero sobre el tema en el que se inserta esa investigación hay mucho escrito. Entonces, ojo, no es necesaria porque no se ha hecho alguna investigación en ese lugar, en ese contexto, no significa, o con esos actores, no significa que estemos en presencia de una investigación exploratoria. Es muy probable que bajo otros temas o que se inserte en una problemática general, la comunidad científica ya ha desarrollado conocimiento previo. En general, los estudios exploratorios son bastante escasos porque hay muchas, o sea, hemos tenido mucha sistematización que están en las bibliotecas, en bases de datos de estudios que se han realizado en alguna parte del globo. Entonces basta que aparezca cuando nosotros tenemos que defender nuestra investigación evaluativa o cualquier tipo de investigación, un trabajo que nosotros no consideramos y entonces en este juicio de expertos o al momento de presentar al jurado nuestra investigación, manda alguno a decir, oye, pero resulta que esta investigación no es exploratoria, porque en tal lugar, desde el año 1980, se han desarrollado estudios que no se llaman igual, pero que atienden al mismo problema. Entonces, ojo ahí pedir ayuda cuando uno clasifica alguna temática como exploratoria respecto del nivel de profundidad que la comunidad científica tiene en ese tema. Por lo general, nosotros estamos haciendo investigaciones evaluativas que describen o bien que relacionan, y entonces en una segunda en un tercer nivel de profundidad, si yo describo un tema, que es valiosísimo describir un tema que se quiere evaluar. Mira, estos son los elementos que lo componen, etcétera. Solo la descripción ya es muy valiosa para el conocimiento educacional. Pero si después, posteriormente, tengo más recursos, porque esto está relacionado también con la cantidad de recursos humanos, tiempo y dinero que dispongo para hacer esto, si tengo entonces más tiempo, más personas, más recursos, entonces yo podría aumentar el nivel de profundidad de investigación y decir que yo voy a hacer una relación entre estos factores y estos otros factores. Y aquí quiero ver si estos dos factores están relacionados. Si influyen las características de la familia con los aprendizajes de los estudiantes, o es al revés, o cuánto influye la escuela y cuánto influye la familia en o cuánto se relacionan con los aprendizajes de los estudiantes. La explicativa, en realidad, es cuando uno ya tiene más recursos, más tiempo, más conocimiento acumulado también. Uno puede decir, mira, yo quiero explicar si para mi comunidad lo más valioso es la formación de la familia o lo que influye y lo que determina los conocimientos son las características del profesorado, de los maestros de mis establecimientos escolares. ¿Qué es más importante? Y entonces ahí yo estaría en una investigación de tipo explicativa, ¿no es cierto?
Ahora, se suele utilizar este criterio para las investigaciones cuantitativas, pero me parece que es un buen recurso esto de determinar exploratoria, descriptiva o de relaciones explicativas para todo tipo de enfoque metodológico más grande, independientemente si estoy trabajando en el paradigma cualitativo o cuantitativo. Otro criterio para los tipos de... tiene que ver con el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy a hacer una investigación que la determino y es un solo momento, ¿no es cierto? Una fotografía de ese momento, o bien son estudios longitudinales, y ahí hay distintas clasificaciones también, tiene que ver, se limita con el diseño de investigación, entonces, si yo la voy a hacer ahora y la voy a hacer en 3 meses más, etcétera. ¿Cuántas fotografías o cuánto yo voy a extraer? En general, uno tiende a decir que las investigaciones, algunos diseños cualitativos, como las historias de vida dentro de la metodología cualitativa, cuando yo quiero basarme entonces en un sujeto para mirar una realidad o evaluar una realidad educacional, entonces lo que yo tengo es una serie de encuentros con este sujeto que a través de su biografía entonces va dando cuenta de una problemática. Y ahí entonces uno podría decir que es una investigación que tiene varios momentos más bien longitudinales. Otro que va a corresponder a una presentación que les voy a preparar también tiene que ver con los tipos de investigaciones propiamente tal, si es un diseño de investigación-acción, investigación participante, si son estudios de caso, muchos trabajos son más bien estudios de caso a los que podemos acceder cuando estamos en el rol de estudiantes de posgrado, por ejemplo, y también hacer un foco en la investigación o en unos diseños más cualitativos, cuantitativos de la investigación educativa propiamente tal. Estas entonces son las clasificaciones. ¿Qué recomiendo entonces? Que la metodología esté articulada, y esto como segundo elemento de la presentación de ahora, que la metodología esté articulada con los propósitos de la investigación, es decir, una investigación que una metodología que considere cuál es el problema y que responda a ese problema, una metodología que mire los objetivos, que mire las hipótesis, pero que también considere la relevancia de la investigación, esa relevancia que ustedes seguramente declararon en los aspectos prácticos, en los aspectos teórico-conceptuales o bien en los aspectos sociales. Si ustedes van viendo que en su metodología hay cambio, entonces lo que uno tiene que hacer es proponerle ajustes a la hipótesis, variarla un poquito, independientemente que yo ya las tengo definido en grueso. La metodología también es un momento para mirar entonces el propósito de la investigación. Ahí hay una relación entre metodología y propósito que ustedes tienen que ir equilibrando, ¿no es cierto? Hay una relación. Uno puede modificar los objetivos. En general uno tiende a decir que tendería, más bien de una perspectiva más dogmática, a decir que no, pero en general a veces la metodología también nos obliga, antes de levantar la información, a modificar o ajustar los objetivos. Entonces por eso es que me gusta que ustedes consideren este elemento. En tercer lugar, tienen que identificar cuál es la unidad de análisis, el universo y la muestra. Es decir, la unidad de análisis tiene que ver con saber si yo voy a estudiar al profesorado, si mi estudio es sobre las aulas de clase, entonces mi unidad de análisis no, es un sujeto colectivo, las aulas de clase o los establecimientos educacionales. Entonces ustedes tienen que determinar cuál es en la investigación educacional y en la investigación evaluativa en general, cuál es la unidad de análisis de su investigación. Son los establecimientos educacionales, son las y los apoderados, son las o los maestros. Ustedes tienen que definir. Ahora, si definen como unidad colectiva, por ejemplo, los hogares de los estudiantes
o de las estudiantes, entonces ustedes lo que deberían hacer es identificar cuál es la unidad de observación, quién es el informante de esa unidad de análisis. Y el informante puede ser la o el jefe de hogar. Y entonces la o el jefe de hogar informa sobre el hogar, pero su investigación está centrada en los hogares, no en los sujetos de los hogares. Estas personas que son meros informantes. Si el estudio es de la escuela, ustedes tienen que determinar, si la unidad de observación es la escuela, cuáles son entonces los actores que van a interrogar para esta relación. Eso es lo primero, tener claridad con la unidad de análisis, sobre qué sujetos se van a generalizar los resultados. Y es por eso entonces que al momento de mirar la relación entre universo y muestra, no solo yo diría que desde una perspectiva, o sea, en términos cuantitativos, es importante determinar si la investigación va a ser probabilística o no probabilística, y eso tiene que ver en general con la confianza estadística que tenemos para generalizar los resultados. Entonces, decir que aplicamos una fórmula estadística para calcular el tamaño de una muestra, eso lo pueden ver en YouTube o pueden bajar calculadoras gratuitas para calcular tamaños de muestras. Entonces uno dice cuál es el universo, cuál es el nivel de error que quiere o cuáles son los parámetros de esa muestra y le indica inmediatamente, le calcula automáticamente el tamaño de la muestra. Pero recuerden que para las muestras probabilísticas no solo importa el tamaño, sino que en segundo lugar lo que también tienen que considerar que para la generalización de los resultados con confianza estadística, entonces tienen que mirar los criterios con los que ustedes van a seleccionar a esta cantidad de muestras. Es decir, van a ser solo hombres, ¿cuáles son los criterios? Entonces ahí la idea de la investigación cuantitativa probabilística es que los sujetos sean seleccionados de manera aleatoria, ¿no es cierto? Y eso significa mirar, mirar los procedimientos para seleccionarlos aleatoriamente, echar todos los nombres en una bolsa, hacer una tómbola u otro criterio de aleatoriedad que ustedes van a encontrar. Insisto en esto de identificar y relacionar la unidad de análisis, cuáles son, dónde se mueve este universo de unidades de análisis y cuál es el tamaño de la muestra. En términos cualitativos, lo que a mí más que indicar que van a invitar a 10 personas para que participen en una entrevista grupal, o en un grupo focal o focus group, o en un grupo de discusión, más que indicar la cantidad desde la perspectiva más cualitativa, lo importante son determinar cuáles son las características, los rasgos que ustedes van a considerar para hacer esas invitaciones. Aquí da lo mismo, o aquí da lo mismo, pero pierde fuerza la cantidad de actores que yo voy a utilizar o que yo voy a entrevistar de manera individual o colectiva. Lo que importa son cuáles son las características que tienen esos sujetos para ser parte de la investigación. Entonces, ojo ahí con el tema de cuáles son los atributos. La muestra cualitativa, en general, como la cuantitativa también, pero la muestra cualitativa tiene que ver con los atributos que tienen los sujetos. Ahora, en términos cuantitativos, la muestra, hay tipos de muestras que son por cascada, o sea, o por conglomerado. Primero voy a, por ejemplo, y ahí estoy hablando de tipo de muestreo, voy a meter aleatoriamente, seleccionar cuáles son las escuelas, y dentro de las escuelas hago una selección después de las salas de clases, y entonces hago una elección de las escuelas que van a ser parte, y entonces uno va a decir que tiene, un muestreo por estratos, pero que está estratificada, pero también que pueden ser por conglomerados. Y eso también, lo de los muestreos, los vamos a ver en el próximo video. Un penúltimo elemento que me gustaría, para que no se le agote la memoria del computador con esta charla, es con el proceso de operacionalización de los instrumentos. Esto me gusta que ustedes lo miren, si tenemos nuestra
nuestro concepto, nuestro tema de investigación. En este caso, por ejemplo, les doy la discriminación evaluativa o educativa como excusa para presentar esta matriz. A mí me gusta identificar cuál es el concepto, cuáles son las dimensiones que la literatura, que el marco teórico, el marco conceptual me ha dicho en los que se divide esta discriminación educativa, una discriminación en la dimensión cognitiva, una discriminación en la dimensión afectiva y reactiva. Entonces voy a decir que esto está desde la perspectiva de un marco más bien de la psicología educacional, que mira estos componentes como los que están presentes en las actitudes, lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo hago, y luego digo cuáles son las variables, y entonces defino las variables y de manera general, o sea, más que definir las variables, identifico cuáles son las variables que están, también tengo que identificarlas, que están relacionadas con esta dimensión cognitiva. ¿Cuál es la definición desde la perspectiva cognitiva en esta definición general de la discriminación educativa, una definición escolar de otro tema que esté vinculado con capturar lo que yo creo, cuáles son los sentimientos, cuáles son los miedos que están en esta relación afectiva sobre la discriminación educativa, las acciones personales que yo hago, las acciones institucionales, que hay algunos criterios, algunas variables, y después veo cuáles son los indicadores, cuáles son las preguntas, si es que estoy dentro de un modelo más cuantitativo, cuáles son las preguntas de un árbol temático, las preguntas cuantitativas dentro de un cuestionario, o las preguntas o árbol temático dentro de una investigación educacional. Esto es lo que de un árbol temático dentro de la investigación educacional o la evaluación cualitativa. Esto es lo que entonces este proceso de operacionalizar es lo que se denomina entonces pasar de un concepto abstracto al nivel de discriminación educativa, sobre todo desde la perspectiva cuantitativa. Siempre que hablen de niveles de discriminación, es que ocurrió todo esto que está acá, se pasó del concepto a un concepto operacional, un concepto que se puede medir y que tiene distintos grados, ¿sí? Respecto de una segunda matriz que me gusta utilizar en la evaluación educativa, esto que defino mi concepto como el objetivo general, tomo el objetivo general, tomo los objetivos específicos que están acá y entonces después digo, mira, estos son los instrumentos que yo voy a utilizar para estos tres objetivos específicos. La escala Likert, una entrevista abierta para este objetivo específico, de este objetivo general, una observación de aula, una entrevista semiestructurada para este segundo objetivo general, y la misma escala Likert que está acá, seguramente con otros indicadores, con otras preguntas, con otros reactivos, para este objetivo específico, y aquí entonces lo comparto con un objetivo con un grupo focal. Puede ser solo una escala Likert que está dividida, o sea, que está dividida para atender los tres objetivos, puede ser solo entrevistas abiertas, individuales o colectivas o grupales, pueden ser grupos focales para todos, ustedes van definiendo y acá en general uno dice cuáles son los tamaños y cuál es el procedimiento de selección. Esto me gusta utilizarlo en la evaluación educativa porque me ordena, quedo como ordenadito para después levantar la información y sé qué es lo que aquí, cómo le tributo también a mi pregunta y a mi objetivo general. Acá podrían poner la hipótesis también, etcétera, o las preguntas de investigación. Ustedes pueden enriquecer esta matriz. El plan de análisis, y entonces los cuatro elementos generales que ustedes hacen para un análisis cualitativo en particular son los ciertos criterios para la transcripción transcripción o redacción, si son cuadernos de notas, cómo ustedes van a transcribir la documentación. Entonces ahí hay algunos, tienen que ustedes mismos definir cuáles son los criterios, si va a ser completamente literal la entrevista, con las exclamaciones o no, depende de lo que anden buscando, entonces uno define y le da las instrucciones, si es que tienen a una persona, a un asistente de investigación que les ayuda con la transcripción.
La sistematización, que es un segundo paso de este plan de análisis cualitativo, tiene que ver con organizar la información. Si es mucha información, pueden utilizar un software estadístico, hay unos pagados y otros gratuitos, un software informático no estadístico, un programa computacional que les ayuda a ir marcando los discursos según algunos criterios que ustedes definen, y después este programa le organiza los textos por tema, y entonces uno se ahorra ese trabajo que los antiguos antropólogos hacían de ir marcando con lápices de colores o ir poniendo notas. Este tema también tiene que ver con el otro. Esto queda dentro del software, y entonces ustedes después pueden agrupar estas frases destacadas, que también pueden ser en algunos software más sofisticados, videos que pueden agregar, ir marcando, y entonces después van mirando cuáles son, cómo se organiza. Si ya tengo marcado el texto a mano o en un software, entonces yo puedo iniciar la fase de determinar cuáles son los conceptos que están implícitos dentro de, esa, de esa organización de relatos, de selección de transcripciones literales, ¿no es cierto?, de frases, oraciones. Y entonces aquí ya estoy analizando, y una vez que ya analizo por objetivo, por dimensión, me voy a la interpretación o producción de resultados. Esto es lo que suelo utilizar para, de manera más simple, analizar lo que me entrega la información para ver qué es lo que surge ahí. Entonces, tengo la discriminación educativa, que ya lo había propuesto, entonces en estas dimensiones tengo mi árbol temático, que ya lo hice. Esto fue con esta batería, me fui a hacer la entrevista, a entrevistar a las personas, después anoté y organicé las frases significativas, y entonces cada apartado de la sección de resultados corresponde a el apartado cognitivo referido a cómo se define o cómo definen los actores la discriminación educativa, ¿sí? Y entonces aquí digo, mira, ¿cuál es la definición general de discriminación? Y voy a decir que esta definición escolar es cómo se define la discriminación educativa. Y tengo dos apartados. Uno, apartado que habla de que se ajusta a esta dimensión, entonces, que es el apartado de la definición general de discriminación y la definición más educativa o escolar de la discriminación. Y lo mismo hago con lo otro, y acá tengo entonces, a partir de esta frase, organizado mis apartados para este reporte de una investigación evaluativa mínima. Si ustedes hacen esto, entonces podemos hacer una evaluación con una entrevista, con 3 entrevistas, si es que están organizadas en función de este árbol temático. Ahora, el plan de análisis cuantitativo es más estructurado, y eso tiene que ver entonces con, ahí también, aquí estamos casi obligados generalmente a utilizar o el Excel o software estadístico como el SPSS u otro que están en el mercado, y entonces uno tiene que hacer una descripción estadística dependiendo de lo que ande buscando también. Son análisis univariados o análisis bivariados, cuando estoy relacionando dos o más variables. Entonces aquí tengo lo que ustedes conocen como, en este análisis univariado, las tablas de frecuencias de datos, cómo se están organizando las respuestas respecto de cada una de las preguntas, y estas tablas de contingencia o tablas bivariadas, perdonen, que son este cruce de variables, ¿no es cierto? También, dependiendo de las características, la naturaleza de la variable, si es una variable cuantitativa propiamente tal, yo puedo tener, entonces, y se suele indicar como dentro del plan de análisis, que voy a hacer un análisis de tendencia central, media, moda, mediana, etcétera, y de dispersión, y entonces cuál es la desviación típica, la varianza, etcétera. Y en última instancia, también dependiendo de las características de las variables, al menos probar la relación, la vinculación entre las variables con estas pruebas de hipótesis. Aquí hay algunas también, estas se ajustan dependiendo del tipo de investigación. Voy a mostrarles también cómo podemos, en la investigación evaluativa,
de manera sencilla utilizar esto que para algunos de ustedes puede ser fácil y para otros más difícil, estas pruebas de hipótesis, chi cuadrado, T-Student, ANOVA y la R de Pearson. Entonces, dentro de esto mismo, la del tercer trabajo que les voy a presentar tiene que ver con este análisis de la evaluación educativa. Plan de análisis cuantitativo, y entonces aquí les sugiero unas preguntas que organizan o que ayudan a este análisis inferencial. Y entonces aquí uno puede hacerlo solo o puede pedirle apoyo a estadísticos para que le ayuden si uno tiene bien clara cuál es la hipótesis que anda buscando, y estas preguntas las puede organizar, después pide la técnica. No es necesario que lo sepan hacer exactamente, sino que sepamos pedirlo. Y entonces acá, fíjense que le puse una interrogante, cuáles son los efectos que tiene. Esto está escrito en español corriente latinoamericano, y esto, si no lo sabemos, le preguntamos a un estadístico que nos ayude, que nos diga cómo podemos llegar a estos resultados. Pero eso tiene que ver con este análisis más inferencial, y el anterior, recuerden que un análisis que yo les propongo más descriptivo. Y esa es la separación del análisis cualitativo al cuantitativo, ¿sí? No todos los trabajos van a ser un análisis inferencial, pero generalmente se recomienda, y entonces buscamos quién nos puede ayudar si es que no dominamos necesariamente las técnicas estadísticas cuantitativas. Y con esto cierro este primer capítulo y esta primera presentación, y posteriormente les subo la segunda. Les quiero agradecer su paciencia, espero que el documento, que esta presentación les sirva para su trabajo. Hasta luego.